Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera pregunta, mi estimado pastor. Claro que sí, hermano Carlitos. La primera pregunta que tengo acá está bien interesante. Bueno, me preguntan y dicen, ¿por qué razón guardó silencio Dios durante 400 años después del libro de Malaquías? Por la indiferencia del pueblo de Israel hacia él. El Salmo 81 le da la respuesta. Le hace el Salmo 81. Y usted encuentra por qué el silencio de Dios. Es bueno que entendamos que cuando los seres humanos no queremos oír a Dios, entonces Dios simplemente nos abandona, no porque Él quiera, sino porque nosotros le hemos abandonado. Amén. Así es, sí, señor. Sigamos. Ese periodo de tiempo también sirvió para otras cosas, ¿no, hermano Carlos? Obviamente Dios tiene un propósito con todo. Claro, los tiempos donde Dios guardó silencio no cuentan en la profecía bíblica. ¿Ya? Por eso no aparecen escritos divinamente inspirados desde Malaquías hasta Mateo. Aparecen los apócrifos, que es un relleno literario que sí es cierto que tiene aportes importantes y que vale la pena leerlos, porque ahí encuentra uno la expresión de la condición espiritual del pueblo. Se volvieron idólatras, supersticiosos, agoreros, y eso les trajo consecuencias tan graves como las guerras de los macabeos y otros. Pero que en las Escrituras nunca aparece una mención ni por Jesús, ni por los apóstoles, ni por los padres de la iglesia acerca de esos apócrifos que se dan en ese periodo de silencio y de oscuridad. Y también históricamente sirve para que, bueno, a nivel mundial se extienda una sola lengua, en este caso el griego, ya que Grecia se convierte en potencia mundial a través del famoso Alejandro Magno, Sí, que conquista gran parte del mundo, y posterior a ello, cuando ya el griego es lengua mundial, aparece el Imperio Romano y conecta el mundo con caminos. Por eso el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Roma. Ajá, exacto. Desde la cultura, la Sí. arquitectura. Y era literal. Pero claro. Usted cogía un camino en Europa y ese camino llevaba a Roma. Claro que sí. Sí, interesante. Y por eso usted ve que Roma no tiene una identidad definida. Ni en la arquitectura, ni en las creencias. Tiene todo. Hay un libro que titula Babilonia, Misterio, ¿no? Sí, señor. Donde le enseña a usted cuánta influencia de cuántas partes del mundo sí. afectaron a la cultura romana. Porque todos los caminos conducían a Roma, entonces todo el que llegaba a Roma, pues iba con una corriente de pensamiento y la compartía, iba con una idea de infraestructura y la ponía en práctica, y entonces es ahí que uno encuentra la diversidad en Roma. Bastante interesante, ¿no? Y llega el Evangelio, y entonces ya fue mucho más fácil extender el Evangelio, porque se hablaba una sola lengua, Pero, claro, y el mundo estaba conectado. Entonces todo tenía un para propósito. ese tiempo el mundo ya estaba conectado de una manera. Muy articulado, ¿no? Sí, todo solo tenía Dios planeado. Con la diferencia que hoy todos los caminos deben de conducirnos a Dios, porque el mundo está conectado y a través de BR Radio nos conectamos con Dios. Sí, Así señor, es, sí, señor. Sigamos. Pastor, si una persona tiene altercado con otra persona y no pide disculpas y dice, para yo estar tranquila mejor no le hablo, dice ella, pero sigue sirviendo en el altar, ¿qué se podría decir acerca del tema? Lo primero, las disculpas no se piden, se ofrecen. Se ofrece. Amén. Eso es lo primero. Sí, señor. Ofrezco excusas. Las disculpas no se piden. Ofrezco excusas, se ofrece. Lo segundo, la personita que es una figura en la iglesia porque tiene de alguna manera una responsabilidad
en el área de servicio, en el campo administrativo, debería de leer lo que dice el Evangelio. Cuando fueres a la casa de Dios y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate tú con él, habiendo dejado la ofrenda en el altar. Porque cuando yo hago una ofrenda a Dios, pero tengo algo contra mi hermano, o mi hermano tiene algo contra mí, pues esa ofrenda no va a ser acepta delante de Dios, porque no se está haciendo como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios? Que hay que estar en paz con todos. Con todos, amén. Y debe de saber esta personita que el Padre Nuestro da una enseñanza, y es que su salvación está en peligro si usted no perdona a su hermano, como Cristo le perdonó a usted. Entonces acérquese, ofrézcale excusas, extiéndale el brazo de hermano, de amistad. Y ya. Claro, pero no deje dañar su comunión con Dios y de perderse de la bendición de la vida eterna por un simple malentendido, o a lo mejor por algo que tenga alguna justificación, pero nada es más valioso que la vida eterna y una buena comunión con Dios. Pastor, y después de que el problema se haya resuelto, también guardar la distancia que requiere, ¿no? Claro, ya uno sabe. No exceder los límites. Exactamente. Ok, Pastor, Diego. Amén. Pregunta, hermano Carlos, Dios los bendiga. ¿Es malo decirle a Dios, Señor, bendíceme en mi negocio, que tú sabes que yo te doy lo que te pertenece? Yo pienso que es algo muy íntimo como para estar orando así en público en un culto. Es muy subjetivo, porque el que lo hace de buena fe. Amén. Tal vez el que escucha le parece que no está bien, pero pues que la oración del individuo es con Dios. Y a los que están cerca no debería de preocuparnos cómo ora otro, sino cómo oro yo. Sí. Entonces, si usted ve que orar de esa manera no está bien, no lo haga usted. Pero si otro lo hace, no lo juzgue. Ahora, que en el contenido puede existir algo que no está bien, sí, porque pues con Dios no se hacen trueques. Nosotros cuando le damos a Dios, no estamos dando nada nuestro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces yo creo que ahí los cristianos sí tenemos que aprender a orar. ¿Sí? Y la estructura de la oración está en San Mateo capítulo 6. Padre nuestro. Entendamos que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos. Amén. 2, que Él es santo. Nosotros somos pecadores. 3, que necesitamos el reino de Dios. 4, que el pan de cada día es el que necesitamos, no el de mañana. ¿Sí? Es que cuando usted lee el Padre Nuestro y lo desmenuza, Jesús no está diciendo que hagan esa oración mecánica, sino más bien, aquí están los componentes de la oración que usted debe de hacer para que sea escuchado por Dios. Una oración correcta, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso el escritor consagrado dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís mal. No sabéis pedir. Sí. La estructura de la oración es el Padre Nuestro. ¿El modelo? Sí, señor. No es el modelo, es la estructura. La estructura. Jesús no hizo esa oración para que todo el mundo la haga como está, sino más bien para que la gente tenga en cuenta todos los elementos Que conlleva que la oración. conforma una oración que es agradable y acepta delante de Dios. Así es. Amén. ¿Me toca a mí? Sí, señor. Bueno. Preguntan, Dios lo bendiga. En un hogar, la esposa es creyente, pero el esposo es inconverso. Él dice que en diciembre se debe colocar el alumbrado de Navidad. Ella no lo hace por temor a Dios, pero le pagan a una señora para que coloquen las luces. ¿Está bien eso? Que en la casa ella es creyente, pero él por su religión hace que se coloque la decoración navideña. Pues ahí hay que respetar los derechos de cada quien. Y uno de los derechos que tiene el esposo en ese campo, pues él cree así. Su fe, mi hermana, no debe de sentirse afectada
porque al final no es usted. Pero usted sí puede hacer un trabajo, y es, una vez que termine este fenómeno religioso, después de haber orado, sentarse con su esposo y generarle conciencia acerca de la inconveniencia de dichas actividades, porque van en contravía de lo que Dios enseña. Si él persiste, pues déjelo, él es responsable ante Dios. Usted ha salvado su responsabilidad. Sigamos. Amén. Hermanos, Dios lo bendiga. Mi pregunta, ¿qué pasa cuando un hermano recibe la cena del Señor? Bueno, aquí sí la cena del Señor. Su vestir es indecoroso, con chores, blusas cortas. ¿Qué pasa con eso? A propósito, se une a esa, hermano Carlos, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? Ah, ok, sí. Pues leamos la primera carta a los Corintios, capítulo 11. A ver, abra su Biblia ahí. Primera de Corintios, capítulo 11, usted encuentra. En la enseñanza, el apóstol dice, mire lo que dice. Pero al anunciaros esto, estoy leyendo el verso 17. Sí, señor. ¿Qué sigue? No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y les explica por qué no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Luego les explica qué es participar de la cena del Señor de una manera que Indigna. De manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Les hace un llamado a la reflexión. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y les explica la razón del por qué probarse. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y les muestra resultados del participar de una manera indigna. O sea, las consecuencias cuando se participa de una manera indigna. Algunos que participaron de manera indigna, dice Pablo, están enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Entonces les exhorta a examinarse cada uno a fin de no ser juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Muy importante el texto porque dice que si una persona participa de la Santa Cena de manera indigna, hay unas consecuencias, Sí, señor. como enfermedad, como debilitarse, incluso morir. Pero dice la Biblia, para que no sean condenados con el mundo. Un creyente que come de la mesa del Señor indignamente puede llegar incluso a la muerte. Pero a causa de un pacto que Dios hizo con él,
en su sangre, en la resurrección se levantará. Porque le está diciendo el texto, para que no sea condenado. O sea, Dios lo corta antes de que llegue el juicio definitivo a causa de su mal proceder al participar de una manera indigna de la Santa Cena. Era delicada la situación en Corinto, porque Pero es fuerte la reprensión. Es que si usted mira bien, había idolatría, los cristianos comían sacrificar a los ídolos, hacían culto a los ídolos, y Pablo le dice, los que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. ¿Cómo puede ser que un cristiano resulte haciendo una mezcla entre el culto pagano y el culto cristiano? Era una iglesia que tenía todos los dones, pero también tenían todos los problemas. La carta busca fortalecer las cosas positivas en Dios y corregir las que eran anómalas. Es muy interesante cuando uno lee la carta a los Corintios, porque tiene una riqueza doctrinal en el campo de la vida cristiana que realmente vale la pena no solo leerla, sino vivir lo que el apóstol dice. En pocas palabras, el consumir indignamente, entonces, hermano Carlos, es participar de ella sin reconocer, bueno, obviamente, darle la altura que se merece el evento, pero sin reconocer su pecado, su situación de espiritual, y aún así participar, no querer cambiar. Pero también pienso yo, y he pensado, hermano Carlos, que es casi igual de terrible el no participar de la cena del Señor, porque no está reconociendo su pecado y aparte de eso no quiere cambiar. Porque se le da la oportunidad. Mire, es muy interesante el tema que usted aborda, porque la ley decía que todo el pueblo estaba llamado a participar de la Pascua, que eso representa libertad, regocijo por la libertad de la esclavitud. La Pascua o la Santa Cena es la sustitución, o mejor, el verdadero cumplimiento de la Pascua. Mírame. La Pascua en los tiempos de Moisés estaba bajo la figura de un cordero. Sí, así es. En la Santa Cena, el cordero es Jesús. Amén. O sea, la Pascua en la ley era un tipo. La Pascua en Cristo es el cumplimiento de ese tipo. Amén. ¿Está claro? Entonces, ¿qué decía la ley? Si una persona no participa de la Pascua, se le era contado como grave. Sí. Entonces lo que tenían que hacer las personas era acercarse al sacerdote y decirle, vea, yo no puedo participar de la Pascua del Señor porque estoy inmundo, toqué un muerto, por ejemplo. ¿Ya? O no puedo participar de la Pascua porque voy a viajar y no voy a estar en la ciudad. Entonces, el sacerdote reorganizaba otro evento para que aquel participara de la Pascua, porque ningún israelita podía quedarse sin oficiarla, pues era una verdadera conmemoración de su libertad. Los cristianos, en la gracia, todos debemos de participar de la Santa Cena. Amén. Porque la Santa Cena lo que dice es que nosotros reconocemos la obra de Cristo a nuestro favor y además hacemos saber a través de ello que el Señor viene otra vez, que así concluye el pasaje. Sí. Todas las veces que comáis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, la Santa Cena tiene dos mensajes muy importantes: que Cristo murió y que vuelve otra vez. Y esa es la esperanza del cristiano. Entonces, si un cristiano no participa de la Santa Cena, está negando la libertad en Cristo y la esperanza de irse con Él. Por eso, siempre se convoca a que quien participa de la Santa Cena no se prepare, esté preparado para participar. ¿Ya? Y en caso de que no pueda, por alguna circunstancia,
debería de decirle a su pastor, Exacto. no puedo estar por X, Y circunstancia. Y el pastor se pondrá de acuerdo y vendrá el día donde él podrá oficiar la cena con esta persona para que tenga en cuenta lo que Cristo hizo, porque la libertad de Israel se celebraba a través del sacrificio del Cordero Pascual. La libertad del cristiano se celebra por medio de la obra de Jesús en la cruz. De ahí la importancia de ese evento. Ese evento es muy solemne, es muy importante para la vida del creyente porque es la oportunidad de tomar nuevas fuerzas, es la oportunidad de seguir haciendo las cosas bien y si no las venía haciendo bien, de empezar a hacerlas bien. Enderezar el camino. Claro, es muy importante. O sea que, usted me corrigen, o sea que si una persona no está preparada para recibir la cena del Señor, Santa Cena, tampoco está preparado para la venida del Señor. No, para la muerte. No, Para la para la muerte. muerte, no, claro. Yo no voy a participar de la Santa Cena porque no estoy preparado. Muy serio. Y se le queda quieto el corazón ese día, pues se va a perder. Claro. Por eso tiene la oportunidad. Uf. Pastor. O sea que es más serio de lo que la gente piensa. Claro, es muy serio. Por eso la iglesia no la hace cada 8 días. O cada que haya culto. O cada mes. No. Porque se cae en el error de Corinto. Exactamente. Que se toma como una comilona. Exacto. Y se les olvida la connotación y la trascendencia espiritual en la vida de los cristianos. Pastor, o sea que la cuestión no está en voy a prepararme, la cuestión está en estar preparado. Estar preparado Exactamente. todo el tiempo. Muy bien. Mano Carlos, preguntan, pastor, Dios lo bendiga. Una hermana se casó con un creyente, pero el hermano es grosero, de mal carácter, le saca en cara muchas cosas, es muy controlador. ¿La hermana tiene que aguantarse toda la vida al lado de este hombre? Solo hay 2 causales. Una, la separación total y permanente, o que exista pecados sexuales en contra del matrimonio. Eso es lo único que hace posible para que se dé un divorcio. Ahora, ella dice, ¿tengo que aguantármelo? Bueno, si usted lee la Escritura, encuentra que Pablo escribe en el capítulo 7, ¿qué sabes tu mujer si hará salvo a tu marido? Y va más allá. Pedro en su carta dice que las cristianas que tienen esposos no convertidos, compórtense a la altura para que ellos sean ganados sin palabra por la conducta de ellos. No, pero es que él es cristiano. Bueno, usted cuando se casó con él, siendo cristianos ambos, en su noviazgo no conoció su carácter. Es que a lo mejor le dijeron muchas veces, no se meta. Dios mío. Y no escuchó ni al pastor, ni a la mamá, ni al papá, ni a los diáconos. No veía. Pues claro, no veía, no veía. veía. Le llama novia. Novia. Estaba ciega. Ya salió esa palabra. Exactamente. Okay. Novia. Porque si hubiera visto, a lo mejor no se mete. Pero no es porque el amor sea ciego, sino la pasión, Sí. el deseo de placer, las aspiraciones profesionales, económicas. En fin, es que la gente se casa por muchas razones. Pocos se casan por un verdadero amor. Y el amor no es ciego. El amor ve los defectos y las virtudes. Y tiene la capacidad de pesarlas y mirar para dónde más se inclina la balanza. Entonces ella posiblemente, desde novia, él la manipulaba. De pronto la maltrataba. Yo conocí un caso, fui pastor de una pareja, que desde que eran novios, él le decía a ella, es que usted debe de pagarme el almuerzo. Decía desde novia. No. Entonces yo tuve la oportunidad de decirle, venga, así no funciona un matrimonio. Cuando yo me enamoro y quiero casarme, yo no estoy pensando en lo que el otro me da o tiene que darme. Yo estoy pensando más bien
en lo que voy a dar, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, aquella pareja se casó, pero fracasaron. Porque aquello que desde antes se veía mal, pues ahora casados, llegaron a la práctica y la niña no pudo soportar. Entonces, ¿qué se recomienda en un caso de esos? Buscar la consejería pastoral, la consejería a través del departamento de familia, tratando de ayudar. Y es bueno que comprenda que la iglesia no va a avalar un divorcio por eso. Lo más seguro es que el concepto que emite el tribunal eclesiástico es desfavorable para los dos. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Me aguanto? Bueno, tiene dos opciones. Se aguanta o se separa y se queda sin casar. Esas son las dos opciones que tiene. Todo porque no supo elegir. Por eso cuando yo me enamoro, yo debo de conocer el tejido social, de dónde viene la persona a la cual voy a ser parte de mi vida para toda la vida. Consejos a los solteros. Si su novio es perezoso, hablo de mujer a hombre. Si su novio es perezoso, si su novio es irresponsable, si su novio es mal cristiano, si su novio no respeta la autoridad de la iglesia, su pastor. Si habla mal. Sí. Si su novio habla mal de la iglesia, si su novio maltrata a sus padres, si su novio deshonra a sus padres, si su novio no se sujeta a sus padres, no se meta. Porque va mal. ¿Verdad? Hay que tener en cuenta eso. Y también igual va para esa muchacha que está buscando un novio y se deja encandilar que porque es bonito. Y resulta que tienen que hacerle todo en la casa, no ayuda, recibe salario, no honra a sus padres, no los escucha, es grosero con sus padres. Pues hombre, si te casas con él y si no respeta a sus padres ni honra a sus padres, tampoco te va a respetar a ti. Entonces, es muy importante que no se case simplemente porque es macho, porque es hembra. Cásese con conocimiento de causa. Puntos a tener en cuenta como mínimo. Que ame al mismo Dios que usted ama. Que ame a sus padres, les obedezca y los honre. Que sea una persona trabajadora, no un perezoso atenido que toda la vida tienen que ver por él. ¿Ya? Entonces, tenga en cuenta esos pequeños puntos, porque realmente, cuando no se tienen en cuenta, casi siempre, a menos que haya un milagro en el camino, terminan mal esas relaciones. Para eso es el periodo de noviazgo, ¿no? Claro. Desde hasta. Sí, señor. Ok. Sigamos. Dios lo bendiga, pastor. Esta pregunta, pastor, pues con todo respeto le hicieron hace más o menos 15, 20 días, pero seguramente la hermana no estaba ahí, ¿no? Dios lo bendiga, pastor. Cuando dice cielo nuevo y tierra nueva, ¿quiénes van a habitar la tierra? Porque no se habla casi desde dónde estará la iglesia en ese momento. Esa pregunta la respondimos el lunes pasado. Ah, ok. Sí, señor. Este lunes que pasó, se respondió. Se habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva para una humanidad nueva. Sí, señor. En el campo humano, las naciones que tratan bien a Israel, y en el campo espiritual, la iglesia que va a gobernar. Por eso es un cielo nuevo y una tierra nueva para una especie humana transformada, cambiada, y que será guiada por la iglesia. Sí, claro, no tendría lógica que fuera algo similar Claro, a lo para que hacer lo vimos. mismo. Sí, exacto. Sigamos. Mano Carlos, mira esta pregunta interesante. La historia del rico y Lázaro realmente es un mensaje para el pueblo, realmente un mensaje para el pueblo judío. Tengo entendido que el rico representa a los judíos y Lázaro a los gentiles.
¿Esta historia está bien que se use para explicar la vida después de la muerte? Ya que una mala interpretación podría llevar hasta creer en un limbo católico. Pues es tan delicada la interpretación del pasaje como la que hacen ahí, que es una interpretación equivocada. El rico no representa a Israel. Eso es una forma de ver, respetable, por cierto, pero no es una correcta interpretación. Tampoco es una parábola. No, sí, también se me llegó. Es una realidad. El problema radica en darle un sentido de lugar a algo que está relacionado con un estado, Sí. que eso es diferente. Entonces, cuando se habla del rico y de Lázaro, se hablan de dos seres humanos común y corriente. La diferencia es que uno teme a Dios y el otro no. Que cuando el que teme a Dios se va con Dios, duerme en la esperanza de la resurrección para vida eterna. El que vivió mal, duerme con la expectativa del juicio y de la condenación. Recuerde que el término seno de Abraham y Seol se toman como figura, pero representan un estado, no un lugar. ¿Está claro? Sigamos. Pastor, Dios lo bendiga. Deseándole se encuentre muy bien. ¿Puede una familia cristiana cuyo sustento proviene del negocio de banquetes ofrecer cenas de carácter navideño? Gracias por su respuesta. Las personas que tienen su... Es que hay un hilito tan delgado ahí. ¿Sí? Es que es bien interesante la pregunta. Porque entonces sería algo así. ¿Puede un hermano tener un almacén y abrirlo en el periodo de la Navidad? Sí. ¿Puede un hermano conducir su vehículo en el periodo de la Navidad? ¿Puede un hermano comer en la Navidad de lo que venden en el tiempo de la Navidad? ¿O llegan a la casa con una ancheta, pueden comerla? Aquí lo interesante de todo es la conciencia que tengo yo acerca de lo que hago. Entonces vamos a pensar. ¿Comer buñuelos el 24 de diciembre es pecado? ¿Sí o no? La respuesta es, depende. Depende de la conciencia. Exactamente. Entonces, si yo pienso que comerme un buñuelo el 24 de diciembre es pecado, pecado es. Claro. Si yo pienso que comprarme un vestido en diciembre es pecado, pecado es. Si yo pienso que comerme una natilla en diciembre es pecado, pecado es. La explicación más amplia de esa inquietud está en Romanos capítulo 14, donde en la iglesia se da una discusión sobre el alimento. Entonces, aquí no va a ser diferente. Si yo hago un banquete pensando que porque es Navidad y entonces es la oportunidad de reencontrarme con mis tradiciones, pues eso está malo. ¿Cierto? Pero si a mí me contratan a llevar los muebles para una casa, pues yo tengo mi carro. Claro. Ese es Y su trabajo. es mi trabajo. Lo que pasa es que quien hace eso tiene que tener su conciencia Sí. lo suficientemente madura para establecer la diferencia entre qué es mi trabajo y qué es participar de aquello que desagrada a Dios. Porque entonces entraríamos a un problema muy serio. Yo conduzco un taxi. En la esquina alguien me coloca la mano. Yo paro. Me lleva a la carrera, búsquela con calle, encuéntrela. Arranco para allá. Y apenas llego allá, resulta que es un prostíbulo. Sí, señor. Entonces, ¿qué? Tengo que preguntarle a la persona, venga, ¿usted para dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Va para un prostíbulo o va para una iglesia? ¿Va a orar o va a adulterar? No, yo no hago eso, estoy trabajando.
tengo un expendio de carne. Un caballero llega y me dice, véndame 5 libras de carne de esta. Y me paga. Y resulta que es un narcotraficante. O es un sicario que acaba de matar a alguien por dinero y con esa plata hoy me compra carne. Entonces, ¿qué? Venga, ¿esta plata es de sicariato? ¿Es del robo? ¿Es de que te prostituiste? ¿Hará esa pregunta? No, porque la persona está trabajando. No, pues iba a vivir atormentado también. Pero claro. Entonces aquí lo importante aquí es la conciencia de quien preste el servicio. Si yo lo presto pensando que está malo, malo está. Si yo lo presto como simplemente mi trabajo, ya es otra cosa. Conozco una familia a quien yo bauticé, que su negocio eran los disfraces, o mejor no, Alquiler. Alquiler de ropa. No, sí, alquiler de ropa, pero para fiestas de la cosecha, de campesina, del folclore. Usted sabe que Colombia es pluricultural. Sí, señor. ¿Qué hacían los hermanos cuando llegaba el 31, el día de disfraces? 8 días antes colocaban un aviso. Del día tal al día tal, el almacén estará cerrado. No tendremos servicio. Señora, pero ¿cómo se le ocurre? Si ese es el tiempo. Sí, pero es una tradición que es satánica y nosotros no vamos a participar de eso. Era la conciencia de los hermanos. La conciencia, claro. Y aprovechaba ¿para qué? Para hablarles de Cristo. Uh-huh. El cambio de vida. Por eso, exactamente, por eso estoy hablando, que el problema aquí, más allá de ser o no ser, es la conciencia de la persona. Claro. La Biblia dice, si nuestra conciencia no nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios. Pastor, ¿se puede decir que nuestras leyes y costumbres son diferentes? Claro. Ok. Sigamos. Esta pregunta, hermano Carlos, bien interesante. Mire lo que le dice. Mi pregunta es... Ay, ¿qué está? Se fue. Ya. Es frente a una situación de humillación y de abuso del pastor contra la iglesia. Wow. Hay muchas palabras dañinas, apodos contra los niños, burlas casi todos los cultos. Es muy difícil prestar un servicio con libertad porque la gente se siente reprimida como si fuera un régimen militar. Me lo expresa una hermana del departamento del Quindío y quiere saber qué hacer sin dañar ni acusar divisiones en la congregación. El pastor está para cuidar, para alimentar, para vendar, para sanar, para llevar la oveja perniquebrada. Para eso está el pastor. Si el pastor no hace eso, puede darse por algunas razones. Una, porque no ha entendido su llamamiento. Está en el lugar ¿qué? Equivocado. Equivocado. 2, porque le falta conocimiento. ¿Cierto? Claro. 3, porque fue mal formado en la iglesia donde asistía. También. Entonces, lo que se debe de hacer en un caso de esos es, si es un predicador con licencia de predicador, él tiene un superior. ¿Ya? Se debe hacer un debido proceso. Vamos a suponer que Diego es mi pastor, yo asisto a la iglesia de Diego, donde es pastor Diego. No la iglesia de Diego, sino donde es pastor Diego. Uh-huh. Y resulta que él maltrata, que él se burla, que él pone sobrenombres a la feligresía, que hace ver muy mal ante la sociedad y que además afecta espiritual y psicológicamente a los creyentes. Como yo soy creyente en la iglesia donde Diego es pastor, el conducto regular es, primero, hablar con él. Hermano Diego, es tan amable, me da una cita. Claro que sí. ¿La tiene para mañana a las 4? Ah, bueno, voy a las 4. Venga, hermano, aquí estoy, dígame en qué puedo servir. Vea, hermano,
Lo que pasa es que yo espero que usted me ayude porque puedo tener una visión equivocada. Pero pues yo reconozco su empeño, su entrega, el ministerio que Dios ha puesto bajo su responsabilidad, lo que Dios le ha confiado, que me parece que es maravilloso. Y que hay muchas cosas que son muy importantes en ese ejercicio ministerial que usted desarrolla. Porque siempre debe de ir primero lo bueno de la persona. Una vez que le plantea todo eso, entonces le dice, pero he mirado que hay algo que desde mi visión y el comentario que escucho en la comunidad los está afectando. ¿Qué será? Tratos como apodos, humillaciones, términos inadecuados en la comunidad cristiana que hacen ver mal su bendito ministerio que Dios le dio. Y nosotros lo amamos y queremos que eso pues busque la manera de corregirlo. Ahora bien, si es una visión equivocada que yo tengo, pues por favor oriénteme. Si el pastor es un ser humilde, lo llevará a reflexionar Sí. y a cambiar de actitud. Ya hice ese paso. Sucedió que no me escuchó. Sigue. Al domingo, la escuela dominical es la falta del respeto del creyente al pastor. Y entonces solo basta señalar al hermano para decir de que el hermano fue quien le llamó la atención. Y además lo estigmatiza. Y pone en tela de juicio lo que los hermanos opinan. Pues entonces, como él tiene un pastor superior, habla con su pastor. Ve a mi pastor, lo que pasa es que yo asisto a la iglesia donde el hermano Pepito, él es muy buen hermano, es un hombre de Dios. En la iglesia pues estamos interesados en que todos los días mejoremos muchas cosas. Vengo no con el ánimo de acusar al hermano, sino más bien para que usted me ayude a entender. Está bien que un pastor trate a la congregación X, Y o Z de tal y tal y tal manera. El superior le dirá, no, pues pienso que está mal. Venga, lo que pasa es que yo necesito, o la iglesia necesita, que usted como pastor superior se acerque al hermano y lo ayude, porque nosotros lo amamos, no queremos que él se perjudique, ni queremos que perjudique a la iglesia. Lo que queremos es que juntos podamos salir adelante. ¿Ya? Vamos a suponer que ese pastor superior no escuchó. Pues entonces acudan al conducto regular siguiente, que son los directivos distritales. Sí, señor. Vamos a suponer que los directivos distritales no escucharon. Acudamos entonces a el honorable consistorio de ancianos, aclaro, siempre buscando la ayuda, no cuestionando, no juzgando, no acusando, no condenando, sino planteando una situación que desde el punto de vista que usted tiene, afecta a la comunidad. Y en consecuencia, desmotiva a las personas que por primera vez van a culto. Pienso que ese debe ser el proceso. Sí, está bien. Supremamente claro. Pastor, Dios lo bendiga. Mi pregunta es, ¿cuando un inconverso muere, el espíritu vuelve a Dios? Todo hálito de vida viene de Dios. El cuerpo vaya a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El hálito de vida es de Dios. Por eso es que Job en el capítulo 14 dice, hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. No se refiere al Espíritu Santo como obra transformadora, sino al Espíritu de Dios como hálito de vida. Cuando el hombre muere, el hálito de vida va a Dios, que lo dio. El cuerpo va al polvo de donde fue tomado. ¿Está claro? Sí. Ok. Amén, hermano Carlos. Preguntan. Dios los bendiga. ¿Puedo ayunar consumiendo solamente frutas y verduras? Eso no es ayuno.
Eso es alimentación vegetariana. Ayuno es abstenerse de alimento. Eso es un ayuno. Sí, es que se ha creado como una mentalidad de que hay diferentes tipos de ayunos, ¿no? No, es que sí los hay. Hay más de 50 clases de ayuno según la Biblia. ¿Sí sabían eso? ¿Está incluido lo que el médico le dice a uno, por ejemplo? Porque el caso No, médico, no, porque eso ya es ok. otra cosa. Estamos hablando de ayunos según la Biblia. Entonces, los judíos dijeron, no comeremos ni beberemos hasta que le demos muerte a Pablo. Ese es un ayuno. Sí. La intención. Exactamente. Entonces, lo que hay es que establecer la diferencia o entender qué es ayunar, El significado. el verdadero sentido. Entonces, los israelitas ayunaban para oprimir, para maltratar, para golpear. Léalo Isaías 58. ¿Cómo termina el Señor enseñando? Mañana no ayunéis así, porque el ayuno que yo escogí es: hagan justicia, liberen al cautivo, protejan al huérfano, a la a viuda, la vida. suelten las cadenas de opresión. El ayuno es parte del ejercicio cristiano, pero siempre debe tener una causa. O sea, uno no debe de ayunar porque el martes es ayuno. Hoy es ayuno en la iglesia, me voy a ayunar. No, uno debe tener una razón por la cual va a ayunar. Pero entonces cuando vamos al origen de la palabra como tal, estamos hablando de que ayunar es abstenerse de alimento. Claro, Ese es el origen de la palabra. claro, no consumir alimento. Ya es diferente la razón por la que va a ayunar. Exactamente. Ok. Los judíos ayunaban hasta que le dieran muerte a Pablo. Sí. No. ¿Está claro? Pero en el orden bíblico, el ayuno es expresión de luto. Murió el líder del pueblo, Moisés. El pueblo ayunó. ¿Como una expresión de qué? De luto. Murió el niño fruto del pecado de David. ¿Qué hizo David? Ayunó. Ayuno. El pueblo de Israel está en riesgo de la extinción por la actitud de aquel Amán desalmado. Esther y las doncellas y Mardoqueo ayunan para que Dios intervenga, todo como una expresión de luto. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de los fariseos y de Juan? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Pueden estar de luto los que están de bodas? No, ¿cómo se le ocurre? Bueno, es que ellos están de bodas, por eso no ayunan. Están con el esposo, están conmigo. Mientras yo esté, ellos no tienen por qué estar de luto. Pero cuando ya yo no esté, ellos ayunarán. Pero entonces ya llegar a comer un alimento como frutas. No y es verduras, ayuno. No es ayuno. No es ayuno. O sea que una persona, hermano Carlos, que sufre un problema físico. El caso de los diabéticos. Exacto. Cuando en la iglesia hay jornadas de oración y ayuno, es bien complicado porque la dieta de un diabético es muy diferente a las personas común y corriente. Puedes sufrir un bajón de azúcar impresionante. Sí, señor. ¿Ya? Puede quedar ahí. Se puede quedar ahí. Entonces yo creo que ahí también, a uno de pastor, o en mi caso personal, yo voy y estoy, pero solo Dios sabe, ¿no? Claro. Siempre confiando en las misericordias de Dios. Pero si una persona tiene un problema de azúcar en la sangre, pues sí debe poner cuidado. Y entonces entender de que más bien debe de cuidar su salud y orar todo el día allí, consumiendo lo mínimo para que tenga sus niveles de azúcar normales. ¿Ya? Me dicen acá, hermano Carlos, que él pregunta eso de las frutas y las verduras,
que porque un pastor propuso ese tipo de ayuno en la iglesia. Bueno, ese pastor no sabe qué es ayuno. De pronto él ha desayunado. Sigamos. Pastor, Dios lo bendiga. Una persona apartada y un inconverso pueden dar diezmo y primicias en agradecimiento a Dios. Claro que sí. Muchos lo hacen. Muchos lo hacen. Inclusive y lo hacen con fe Sí. y gratitud, más Sí, señor. que muchos que llamándose en cristianos van en contra del plan financiero de Dios. Las ofrendas de Cornelio subieron ante la Claro, presencia. y era inconverso. Mm. Le dan Hechos 10. Ahí está. Tus ofrendas o limosnas han subido para memoria de Dios. Y la respuesta a causa de esa actitud es que Dios salva a Cornelio Sí. y a toda su familia. Yo fui pastor en una iglesia donde llegaban unos inconversos. Era una familia completa. Y llegaban a diezmar. Algún día, yo viendo que diezmaban, los senté y les dije, venga, yo quiero felicitarlos por ese acto de fe, porque la gente debe diezmar por fe y como una expresión de gratitud. Amén. Ujú. Yo quiero hacerles saber que lo que están haciendo ustedes está muy bien. Pero también quiero hacerles saber que si ustedes no se convierten a Dios, aunque eso está bien, no hará que su salvación Claro. sea una realidad. Lo que ustedes hacen es una parte, pero ustedes deben de convertirse en a Dios, de creerle a Dios, de bautizarse, como dice la Escritura, y seguir haciendo lo que están haciendo para que tenga un verdadero sentido esa expresión de gratitud y de fe, como es diezmar y ofrendar. Pues ha de saber que tuve la bendición de bautizar a los padres, bautizar a sus hijos, y ahí están Ahí en el está, Señor. Gloria a Dios. Algunos de ellos ya se han ido. Las personas que tienen ese acto de gratitud hacia Dios, casi siempre no morirán sin Cristo. Dios hará la obra Amén. perfecta en ellos. Amén. Mire, hermano Carlos, esta pregunta interesante. Si una persona que se conecta en línea a un culto y no hay en su ciudad o país congregación, ¿cómo puede participar de la Santa Cena? Es complicado. Nunca había oído una... Imagínese. No, de pronto no es capciosa, sino que realmente hay situaciones. Alguien me ha escrito de un país, me dice, pastor, la iglesia más cercana me queda a 24 horas en bus. ¿Ah? 24 yendo y 24 regresando. Uno pregunta, ¿cuánto será el costo del transporte? ¿Qué responsabilidades tendrá esa persona donde vive? Por eso es que necesitamos establecer iglesias en cada pueblo, en cada barrio, en cada vereda. Que hayan pastores que atiendan la grey de Dios. O sea, trabajo sí hay. Y mucho. Mucho trabajo. Pues como la Santa Cena casi siempre es una vez al año, yo le diría a la persona que no se desmotive porque están haciendo el servicio de Santa Cena y usted lo está viendo, sino que más bien, desde el principio del año, prográmese, vaya haciendo un pequeño ahorro, infórmese dónde está la iglesia más cercana Sí. y separe ese tiempo y vaya, participe de la Santa Cena. Porque el pueblo de Israel, donde estuvieran, si estaban lejos o cerca, iban al lugar que Dios había escogido para participar de la Pascua del Señor. Es un deber cristiano. Entonces yo creo que ahí el hermano debe de planificar. Yo conozco gente que cruzan el Atlántico para venir a comer natilla a Colombia.
Por ejemplo. O que nos paguen los tiquetes y vamos hasta Y la allá y llevamos. le hacemos las santas. Ya. Ahora, hoy tenemos la bendición de que en todo país Sí, hay un pastor, un misionero. Si usted le queda difícil, pues escríbanos con tiempo, buscamos el contacto. el más cercano. El más cercano, prográmese con anterioridad, pero por favor, no deje de participar de la Santa Cena, Amén. porque representa en su vida tantas cosas y sobre todo lo identifica usted con Jesucristo en su muerte y en su pronto regreso. Amén. No olvide, la mesa del Señor es un evento solemne y sagrado, y ningún cristiano en ninguna parte del mundo debe perder esa oportunidad. Esta semana en Medellín, por ejemplo, hubo gente que pagó 25 millones Oiga, sí, para ver una artista. increíble. Uf, ¿Por qué no puede pagar usted 500.000? No, que eso es gente que tiene... No, si usted se programa, Dios lo va a bendecir. Y acuérdese que así como Él le provee el abrigo, el sustento, el techo, el transporte en el lugar donde vive, si usted planifica bien, podrá hacer un ahorrito y venir al lugar donde usted pueda participar de este acto Sí. tan sagrado y tan solemne. Sería muy bonito también hacer ese propósito Claro. de la persona que se trae. Yo conozco gente que ha venido de otros países a la iglesia donde yo soy pastor, a que los bautice. Porque han creído al evangelio a través de este ministerio. Ah, qué bendición. Estuve en Europa bautizando gente que creyó al evangelio a través de este medio. sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Voy, relaciono a la persona con la iglesia, ¿ya? Y si vienen aquí, pues lo relaciono con la iglesia allá, buscando de que siempre exista esa armonía que menciona Pablo en el capítulo 4. Solícitos en guardar La unidad. la unidad. Somos un cuerpo. Ojalá que Dios bendiga a la persona que se le presente esa dificultad y este año Pues. o el otro año me escriba diciendo: pastor, hice lo que usted me dijo, hice el ahorro y Dios me dio para ir, para estar, disfrutar y sobre todo participar de la mesa del Señor. Amén.